En el año en que el mundo decidió creer otra vez en el progreso, una ciudad apareció en medio del desierto como una promesa absoluta. No era una expansión urbana ni un experimento menor. Era una declaración global. Líderes políticos, ingenieros y visionarios hablaron de eficiencia total, de energía limpia, de un modelo que corregiría los errores de todas las ciudades anteriores. Las calles eran impecables. Los edificios parecían recién salidos del mañana, y cada detalle estaba calculado para funcionar sin fallos. Todo transmitía orden, control y optimismo. No había improvisación, no había caos, no había pasado, solo futuro. Y durante ese momento, parecía suficiente. Pero algo empezó a sentirse extraño cuando las cámaras se apagaron y los discursos terminaron. Las avenidas permanecieron limpias demasiado tiempo. Los espacios públicos no se llenaron, y el silencio se volvió persistente. Una ciudad diseñada para millones parecía esperar a alguien que no llegaba. Las promesas seguían intactas en los documentos oficiales, pero la vida cotidiana no aparecía. No hubo explosión, no hubo ruina visible, no hubo desastre inmediato. Hubo algo más inquietante, un vacío que no estaba previsto, un fracaso que no hizo ruido, pero avanzó rápido. Y entonces surgió la pregunta incómoda que nadie quiso hacer en la inauguración: ¿qué ocurre cuando el futuro se diseña sin entender a las personas que deberían habitarlo? Antes de continuar, suscríbete al canal para no perderte historias donde las decisiones perfectas revelan consecuencias inesperadas y donde el progreso no siempre significa éxito. Masdar City se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos, a pocos kilómetros de Abu Dhabi, y nació en un momento muy específico de la historia reciente, a comienzos del siglo XXI. Cuando la preocupación por el cambio climático empezó a ocupar titulares globales, gobiernos y corporaciones buscaron símbolos que demostraran que otro modelo urbano era posible. Masdar fue presentado como uno de esos símbolos, una ciudad diseñada desde cero para funcionar con energía limpia, tecnología avanzada y eficiencia absoluta. No se trataba solo de reducir emisiones, sino de mostrar al mundo cómo deberían construirse las ciudades del mañana. Durante años, el proyecto fue citado en conferencias internacionales como un ejemplo de visión y liderazgo ambiental. Sin embargo, detrás de esa narrativa optimista, empezaba a formarse una brecha silenciosa entre el diseño perfecto y la forma en que las personas realmente viven, se mueven y toman decisiones. Es en ese choque, más humano que tecnológico, donde comienza esta historia. La idea de Masdar City no surgió de la nada, ni fue un capricho aislado. A comienzos de los años 2000, el mundo atravesaba un cambio de conciencia acelerado frente a la crisis climática. Informes científicos advertían sobre el aumento de temperaturas, el agotamiento de recursos y la fragilidad de los modelos urbanos tradicionales. Las grandes ciudades eran vistas como parte del problema, no como la solución. En ese contexto, comenzó a tomar fuerza una pregunta ambiciosa: ¿y si se pudiera diseñar una ciudad que no repitiera los errores del pasado? Una ciudad limpia, eficiente y preparada para un futuro incierto. Esa pregunta se convirtió en oportunidad política para los Emiratos Árabes Unidos. La crisis climática también representaba un dilema estratégico. Su riqueza estaba profundamente ligada a los combustibles fósiles, pero el futuro exigía diversificación y una nueva imagen global. Invertir en energías renovables y sostenibilidad no era solo una cuestión ambiental, sino también de posicionamiento internacional. Masdar City nació como respuesta a esa necesidad de liderazgo simbólico. No se trataba únicamente de reducir emisiones, sino de demostrar que un país productor de petróleo podía liderar la transición hacia un nuevo modelo. El proyecto prometía romper con la contradicción entre riqueza energética y responsabilidad ambiental, y hacerlo a gran escala. La promesa era clara y poderosa. Masdar sería una ciudad de cero emisiones, sin coches privados, alimentada por energía solar y diseñada para minimizar el desperdicio. Cada edificio, cada calle y cada sistema respondería a un mismo principio: eficiencia total. La tecnología no sería un complemento, sino la base del funcionamiento urbano. Sensores, automatización y diseño inteligente reemplazarían el desorden típico de las ciudades tradicionales. La vida cotidiana sería más limpia, más rápida y más racional. En el discurso oficial,
Masdar no era solo una ciudad. Era un modelo exportable al resto del planeta, una especie de prototipo del mañana. Ese mensaje encontró eco inmediato en foros internacionales, universidades y medios especializados, arquitectos de renombre, ingenieros y expertos en sostenibilidad se sumaron al entusiasmo. Las primeras imágenes mostraban un oasis futurista en medio del desierto, con sombras inteligentes, calles estrechas para reducir el calor y edificios que parecían flotar sobre el suelo. Todo estaba pensado para vencer al clima extremo y convertirlo en una ventaja. La narrativa era optimista y casi épica. Masdar se presentaba como la prueba de que la humanidad podía corregir su rumbo usando conocimiento y planificación. El futuro ya no era una amenaza, sino un destino controlable. Sin embargo, detrás de esa promesa también se escondía una ambición política muy concreta. Construir Masdar significaba demostrar capacidad de control absoluto sobre el entorno, desde la ubicación hasta el comportamiento energético. Todo podía ser diseñado, regulado y optimizado. No habría improvisación ni crecimiento orgánico. La ciudad no crecería por necesidad, sino por decisión. En ese enfoque, el caos urbano era visto como un error a eliminar, no como una consecuencia natural de la vida humana. La política y la ingeniería se unieron bajo una misma idea: si el sistema es perfecto, el resultado también lo será. Y esa creencia se convirtió en el corazón del proyecto. La narrativa oficial forzaba constantemente esa visión. Masdar no solo resolvería problemas ambientales, también inspiraría confianza en el futuro. Se hablaba de atraer talento global, empresas innovadoras y una nueva generación de habitantes conscientes. Vivir allí sería formar parte de algo histórico. No era una simple mudanza, era una declaración de valores. La ciudad prometía orden, sentido y propósito. En un mundo marcado por la incertidumbre, Masdar ofrecía certeza. Todo estaba planificado, todo estaba previsto, al menos en el papel. Pero toda promesa tiene un límite invisible. En el entusiasmo por corregir los errores del pasado, Masdar apostó por una idea peligrosa: que el comportamiento humano puede diseñarse con la misma precisión que un edificio. La ciudad del mañana fue concebida como un sistema cerrado, donde cada variable tenía respuesta. Lo que aún no estaba claro era si las personas aceptarían vivir dentro de ese sistema. La promesa del mañana era brillante, coherente y lógica. La pregunta era si también era humana. Diseñar Masdar City desde cero fue presentado como una ventaja absoluta. No había herencia urbana, ni barrios antiguos, ni infraestructuras obsoletas que limitaran las decisiones. Todo podía empezar limpio, ordenado y optimizado. Los urbanistas plantearon una ciudad compacta, pensada para reducir desplazamientos y consumo energético. Las calles serían estrechas para generar sombra. Los edificios estarían orientados para aprovechar el viento y el sol, y el automóvil privado quedaría fuera del diseño. En su lugar, se propuso un sistema de transporte automatizado, silencioso y subterráneo. La ciudad funcionaría como una máquina precisa, donde cada pieza cumplía una función clara. El concepto técnico era coherente y sofisticado. Masdar fue diseñada para operar como un sistema integrado, donde energía, agua, movilidad y residuos estuvieran conectados. Los paneles solares cubrirían gran parte de la demanda energética, mientras que el consumo sería monitoreado en tiempo real. Sensores medirían temperatura, flujo de personas y eficiencia de los espacios. El objetivo era eliminar el desperdicio antes de que ocurriera. Desde esta lógica, la ciudad no debía adaptarse a las personas, sino guiar su comportamiento hacia patrones más sostenibles. Vivir allí implicaba aceptar un estilo de vida previamente definido por el diseño urbano. Las decisiones clave no surgieron de procesos participativos amplios, sino de mesas técnicas y autoridades centrales. Arquitectos, ingenieros y planificadores tomaron decisiones pensando en eficiencia, no en costumbre. No se diseñaron espacios para el desorden, la improvisación, el uso informal. Cada plaza tenía una función clara. Cada recorrido estaba previsto y cada actividad tenía su lugar asignado. El crecimiento orgánico, típico de las ciudades tradicionales, fue visto como un problema a evitar. En Masdar,
Nada debía surgir sin planificación. Esa lógica reforzaba la idea de control total como sinónimo de progreso. Sin embargo, ese mismo control empezó a revelar una limitación importante. Las ciudades no son solo infraestructuras, también son escenarios de conflicto, diversidad y adaptación constante. En Masdar, muchas de esas dinámicas quedaron fuera del diseño. No se pensó en mercados espontáneos, en vida nocturna impredecible o en usos no planificados del espacio. La ciudad asumía que los habitantes aceptarían las reglas sin resistencia, que caminarían por donde se esperaba, consumirían como se había previsto, y se desplazarían según el sistema diseñado. La complejidad humana fue reducida a un conjunto de hábitos ideales. Las exclusiones no siempre fueron evidentes, pero sí estructurales. El alto costo de vida limitó el acceso a ciertos grupos sociales. La oferta residencial no contemplaba una mezcla amplia de perfiles, sino un habitante modelo, educado, tecnológico y alineado con la visión del proyecto. Muchos trabajadores necesarios para el funcionamiento cotidiano no estaban pensados como residentes, sino como usuarios temporales. Esto rompía uno de los principios básicos de cualquier ciudad viva: la diversidad social. Sin esa diversidad, los espacios pierden capas, ritmo y sentido. La ciudad podía ser eficiente, pero no necesariamente habitable. Con el tiempo, se hizo evidente que diseñar una ciudad desde cero no garantiza que funcione como se espera. La planificación extrema eliminó fricciones técnicas, pero también eliminó la capacidad de adaptación social. Masdar fue concebida como un experimento controlado, no como un organismo vivo. Cada decisión centralizada redujo el margen para que la ciudad evolucionara por sí misma. Lo que parecía una fortaleza se convirtió en una rigidez silenciosa. La pregunta ya no era si el diseño era inteligente, sino si dejaba espacio suficiente para la imperfección humana, porque sin esa imperfección, ninguna ciudad logra respirar. El día de la inauguración de Masdar City fue cuidadosamente construido para enviar un mensaje al mundo. No era solo la apertura de un nuevo espacio urbano, era una puesta en escena del futuro. Autoridades, representantes internacionales y medios de comunicación se reunieron para presenciar el nacimiento de una ciudad que prometía cambiar las reglas del urbanismo global. Los discursos hablaban de innovación, responsabilidad ambiental y liderazgo. Cada palabra estaba pensada para reforzar la idea de que allí se estaba dando un paso histórico. Las cámaras captaban edificios impecables, tecnología avanzada y sonrisas seguras. Todo indicaba que el proyecto había alcanzado su primer gran objetivo: convencer. La celebración no fue improvisada, sino estratégica. Masdar debía ser vista como un modelo, no como un experimento con dudas. Las imágenes difundidas mostraban movimiento, actividad y orden, incluso cuando gran parte de la ciudad aún estaba incompleta. Se habló de fechas ambiciosas, de miles de futuros habitantes y de una comunidad vibrante que pronto ocuparía cada espacio. El mensaje era claro: el futuro no solo era posible, ya estaba en marcha. En ese contexto, cualquier señal de fragilidad quedaba fuera del encuadre. La inauguración funcionó como una promesa pública difícil de cuestionar en ese momento. Sin embargo, mientras el mundo observaba la ceremonia, una realidad más silenciosa comenzaba a tomar forma. Fuera de los recorridos oficiales, muchas áreas permanecían vacías. Los espacios diseñados para la vida cotidiana aún no tenían rutinas ni historias. No había niños jugando, ni comercios improvisados, ni tráfico humano constante. La ciudad estaba preparada para recibir vida, pero la vida no había llegado. Esa ausencia era evidente en los discursos, pero sí perceptible para quienes caminaban más allá de los límites marcados por el evento. Era una señal temprana, aunque todavía ignorada. Las expectativas creadas durante la inauguración fueron enormes. Se habló de atraer talento internacional, de empresas tecnológicas y de una población comprometida con la sostenibilidad. Masdar no solo debía funcionar, debía inspirar. Pero ese nivel de expectativa también generó presión. La ciudad aún necesitaba tiempo para consolidarse, pero el relato oficial no dejaba espacio para la espera. Todo debía demostrar éxito inmediato. Esa desconexión entre el ritmo real de una ciudad y el ritmo del discurso empezó a generar una brecha peligrosa. El proyecto ya había sido presentado como un triunfo antes de ser probado. La realidad
invisible, no se manifestaba en forma de fracaso evidente, sino como una falta de energía social. Los sistemas funcionaban, los edificios estaban listos, y la tecnología respondía como se esperaba. Pero la interacción humana era mínima. Las ciudades no se activan solo con infraestructuras. Se activan con hábitos, encuentros y repetición diaria. En Masdar, esa capa esencial aún no existía. La inauguración había sido un evento, no el inicio de una vida urbana. Y esa diferencia, aunque sutil, era crucial. Con el paso de los días, el contraste se hizo más evidente para quienes observaban con atención. La ciudad había sido presentada al mundo como completa, pero en la práctica, seguía esperando a sus habitantes. El entusiasmo mediático empezó a diluirse, y el silencio ocupó el lugar de los aplausos. La inauguración marcó un punto alto en la narrativa del proyecto, pero también dejó al descubierto una fragilidad incómoda. El futuro había sido celebrado, pero la realidad cotidiana aún no estaba preparada para sostener esa promesa. Y en ese espacio entre lo anunciado y lo vivido, comenzaron a formarse las primeras grietas del fracaso acelerado. Con el paso de los meses, la pregunta dejó de ser ¿cuándo llegaría la gente? Y pasó a ser ¿por qué no estaba llegando? Las proyecciones iniciales hablaban de decenas de miles de habitantes en pocos años, de una ciudad activa desde sus primeras etapas. La realidad fue mucho más lenta. Los números de residentes permanentes quedaron muy por debajo de lo anunciado, y el crecimiento nunca alcanzó el ritmo esperado. Muchos de los edificios residenciales permanecieron parcialmente ocupados o completamente vacíos. Las cifras oficiales existían, pero no lograban ocultar una sensación evidente: Masdar no se estaba llenando. La ausencia de moradores no fue un problema técnico, sino social. Vivir en Masdar implicaba aceptar costos elevados, reglas estrictas y una forma de vida altamente regulada. Para muchos potenciales residentes, la promesa de sostenibilidad no compensaba la falta de espontaneidad urbana. No había una red de servicios diversa, ni una vida cultural consolidada, ni la mezcla de usos que hace atractiva a una ciudad. Masdar ofrecía eficiencia, pero no ofrecía pertenencia. Y sin pertenencia, la decisión de mudarse se volvía difícil de justificar. A medida que los números quedaban cortos, comenzaron a aparecer soluciones parciales. Estudiantes, investigadores y empleados temporales ocuparon algunos espacios, pero sin generar una comunidad estable. La ciudad funcionaba durante el día y se apagaba por la noche. No había flujo constante ni rutinas compartidas. Los espacios públicos, diseñados para el encuentro, se mantenían impecables pero desiertos. La planificación había previsto circulación, no convivencia, y esa diferencia se reflejaba en cada rincón. El silencio se convirtió en uno de los rasgos más notorios de Masdar. Un silencio limpio, sin tráfico ni ruido, que al principio parecía una virtud, pero con el tiempo, ese silencio empezó a sentirse extraño. Las ciudades vivas son ruidosas por naturaleza. Tienen conversaciones, movimiento y fricción. En Masdar, la falta de sonido revelaba la falta de vida. Las plazas no acumulaban historias, los recorridos no se repetían, y los espacios no se apropiaban. Todo estaba listo, pero nada estaba ocurriendo. Ese vacío también afectó al comercio y a los servicios. Sin una masa crítica de residentes, muchos negocios no encontraron razones para instalarse o mantenerse abiertos. La economía local no logró despegar porque no había demanda suficiente. Sin comercio, la ciudad perdía otro de sus motores sociales. Las personas no solo habitan viviendas, habitan rutinas, compran, se encuentran, improvisan. En Masdar, esas dinámicas no se consolidaron. La ciudad seguía funcionando como un proyecto, no como un lugar vivido. El contraste entre la inversión realizada y la vida urbana real se volvió imposible de ignorar. Infraestructuras avanzadas, tecnología de punta y edificios de diseño convivían con calles casi vacías. No había deterioro visible ni abandono explícito, pero sí una ausencia persistente. Masdar no fracasó por colapsar, fracasó por no activarse. La ciudad existía físicamente, pero no socialmente. Y esa diferencia marcó un punto de inflexión. Cuando nadie llega, una ciudad entra en un limbo difícil de revertir. Sin habitantes, no hay presión para adaptarse,
ni energía para transformarse. Masdar quedó atrapada en ese estado intermedio. Demasiado avanzada para desaparecer y demasiado rígida para reinventarse rápidamente. El silencio fue un accidente. Fue una consecuencia directa del diseño y de las decisiones previas. Y en ese silencio, el fracaso acelerado dejó de ser una hipótesis para convertirse en una realidad visible. Las reglas de Masdar City fueron pensadas como uno de sus mayores orgullos. Desde el inicio, la ciudad se presentó como un espacio sin coches privados, con movilidad limpia y controlada, donde cada desplazamiento estaría optimizado. Esa promesa formaba parte central del relato sostenible, sin tráfico, sin emisiones y sin el caos típico de las grandes urbes. Masdar debía demostrar que otra forma de moverse era posible. En el papel, el sistema funcionaba. En la práctica, empezó a mostrar grietas desde muy temprano. La vida real no siempre encaja en esquemas perfectos. A medida que la ciudad intentaba operar, comenzaron a aparecer excepciones silenciosas. Los vehículos que no debían existir empezaron a circular, primero como solución temporal y luego como necesidad permanente. Algunos residentes y trabajadores dependían del automóvil para llegar o salir de Masdar, ya que la conexión con otras zonas era limitada. El sistema de transporte automatizado, pensado como sustituto total, no logró cubrir todas las necesidades cotidianas. Lo que había sido diseñado como una regla absoluta se convirtió en una recomendación flexible, y cada excepción debilitaba un poco más la narrativa original. Estas contradicciones no solo afectaron a la movilidad, también impactaron en la lógica energética y operativa. Sistemas pensados para un uso intensivo funcionaban por debajo de su capacidad debido a la baja ocupación. La eficiencia proyectada dependía de una escala que nunca llegó. Para mantener el funcionamiento básico, se recurrió a apoyos externos y ajustes que no estaban contemplados en el diseño inicial. La ciudad, que debía ser autosuficiente, empezó a depender de soluciones convencionales. No fue un colapso repentino, sino una adaptación silenciosa que pasaba desapercibida para el discurso público. El problema no era romper una regla específica, sino el efecto acumulativo de romper muchas. Cada concesión parecía menor, pero juntas alteraban el sentido del proyecto. Masdar había sido pensada como un sistema coherente, donde todo estaba conectado. Cuando una parte fallaba, las demás también se veían afectadas. La movilidad dependía de la densidad del atractivo urbano y el atractivo de una vida cotidiana activa. Al no cumplirse una condición, el resto entraba en tensión. El modelo empezaba a sostenerse con parches, no con principios. Las consecuencias también fueron simbólicas. La ciudad, que prometía demostrar disciplina y control, empezó a mostrar que incluso los proyectos más rígidos deben ceder ante la realidad. Las reglas, lejos de guiar el comportamiento, terminaron siendo ignoradas cuando no se alineaban con las necesidades humanas. Esto generó una desconexión entre lo que Masdar decía ser y lo que realmente era. La credibilidad del proyecto se erosionó, no por un gran escándalo, sino por pequeñas incoherencias acumuladas. El futuro perfecto comenzaba a parecer poco práctico para los pocos habitantes y usuarios habituales. Esta situación generaba frustración. Vivir en una ciudad que predica un ideal, pero opera con excepciones constantes, crea una sensación de artificialidad. Las normas dejan de ser una guía y se convierten en obstáculos. En lugar de facilitar la vida urbana, la complican. Masdar no logró que las personas se adaptaran al sistema, y el sistema no supo adaptarse a las personas. Esa tensión constante limitó aún más la posibilidad de consolidar una comunidad estable. Al final, las reglas que nadie siguió revelaron una verdad incómoda. Las ciudades no funcionan solo por normas bien diseñadas, sino por acuerdos sociales implícitos. Cuando esos acuerdos no se forman, las reglas pierden fuerza. Masdar intentó imponer un modelo ideal sin construir primero una cultura que lo sostuviera. Las excepciones no fueron el problema principal, fueron el síntoma. El verdadero desafío estaba en entender que la sostenibilidad no se decreta, se practica. Y sin personas comprometidas y presentes, ninguna regla, por perfecta que sea, logra sobrevivir. Masdar City fue concebida como un sistema inteligente antes que como una comunidad. Cada componente urbano
respondía a una lógica técnica precisa, donde la eficiencia era el valor principal. Energía, movilidad, residuos y clima estaban interconectados mediante tecnología avanzada. Desde esta perspectiva, la ciudad funcionaba como un laboratorio a escala real, capaz de medir, corregir y optimizar cada proceso. El problema es que las ciudades no son solo sistemas operativos, son espacios de interacción humana, conflicto, identidad y memoria. Cuando el diseño prioriza el funcionamiento por encima de la convivencia, algo esencial queda fuera. En Masdar, la vida cotidiana fue tratada como una variable secundaria. El diseño asumía que, si el sistema era eficiente, las personas se adaptarían automáticamente. Pero la adaptación humana no sigue la lógica de un algoritmo. Las personas buscan lugares donde puedan improvisar, apropiarse del espacio y construir vínculos. En una ciudad excesivamente regulada, esas posibilidades se reducen. No hay margen para el error ni para el uso inesperado. Todo está previsto. Pero nada sorprende. La tecnología puede organizar el espacio, pero no puede crear sentido de pertenencia. La ausencia de comunidad se manifestó de forma progresiva. Sin una masa crítica de residentes permanentes, no se desarrollaron tradiciones, rutinas compartidas ni símbolos comunes. Los espacios públicos carecían de historias acumuladas. No había encuentros repetidos ni relaciones que evolucionaran con el tiempo. La ciudad funcionaba, pero no se sentía viva. Para muchos, Masdar era un lugar de paso, no un destino. Se trabajaba allí, se estudiaba allí, pero no se construía una vida allí. Esa diferencia es fundamental para entender el fracaso social del modelo. La identidad urbana tampoco logró consolidarse. Las ciudades suelen definirse por contrastes, barrios distintos y capas históricas superpuestas. Masdar, al haber sido diseñada de una sola vez, carecía de esas capas. Todo parecía nuevo, homogéneo y controlado. No había espacios marginales ni zonas en transformación. La uniformidad, pensada como una virtud, terminó generando distanciamiento. Sin diversidad visible, la ciudad perdía carácter. Era difícil reconocerla como un lugar propio, con una personalidad reconocible. La perfección visual no se tradujo en identidad emocional. La tecnología, lejos de conectar a las personas, terminó acentuando la sensación de artificialidad. Sistemas automatizados reducían la interacción humana en tareas cotidianas. La eficiencia eliminaba fricciones, pero también eliminaba encuentros casuales. Las ciudades crecen a partir de esas fricciones, de los pequeños desajustes que obligan a negociar y compartir. En Masdar, todo estaba diseñado para evitar conflictos, pero al evitar el conflicto, también se evitó la construcción de comunidad. La ciudad se volvió cómoda, pero distante. Con el tiempo, esta falta de comunidad limitó cualquier posibilidad de crecimiento orgánico. Sin identidad ni vínculos fuertes, no había razones para que nuevos habitantes se sintieran atraídos. El proyecto seguía siendo admirado desde fuera, pero difícil de habitar desde dentro. Masdar funcionaba mejor como concepto que como ciudad real. Era un símbolo, no un hogar. Y esa diferencia marcó el punto más crítico de su diseño. La tecnología sin comunidad dejó al descubierto una lección fundamental. Las ciudades no fracasan solo por errores técnicos, sino por fallos sociales. Puedes diseñar el sistema más avanzado del mundo, pero si no genera identidad, pertenencia y vínculos, se queda incompleto. Masdar mostró que la innovación urbana no consiste solo en controlar variables, sino en aceptar la complejidad humana. Sin esa aceptación, la ciudad se convierte en un espacio eficiente, pero vacío, y ningún avance tecnológico puede llenar ese vacío. El silencio de Masdar City no fue solo una experiencia urbana, también tuvo un costo económico significativo. La inversión inicial fue enorme y se justificó como una apuesta a largo plazo por la innovación y la sostenibilidad. Infraestructuras avanzadas, tecnología de punta y diseño arquitectónico de alto nivel requirieron recursos financieros considerables. Cada edificio vacío y cada sistema subutilizado representaban capital inmovilizado. Una ciudad pensada para operar a plena capacidad funcionaba muy por debajo de lo previsto. El retorno esperado nunca llegó en los tiempos anunciados, y eso transformó la promesa de eficiencia en una carga difícil de ignorar. A medida que el proyecto avanzaba sin consolidarse,
Los ajustes financieros se volvieron inevitables. Algunos planes se retrasaron, otros se redujeron, y varios objetivos originales fueron reformulados. La ciudad, que debía ser un ejemplo de autosuficiencia, comenzó a depender de subsidios y apoyos externos para mantenerse operativa. Esta dependencia contrastaba con el discurso inicial de independencia energética y económica. La sostenibilidad, presentada como un principio absoluto, empezó a verse condicionada por la realidad financiera. El silencio urbano se reflejaba también en balances que no cerraban como se esperaba. El costo no fue únicamente monetario. Masdar había sido presentada como una vitrina global, un símbolo del futuro urbano. Su desempeño era observado por gobiernos, instituciones y expertos de todo el mundo, cuando la ciudad no logró cumplir sus promesas. El impacto fue simbólico. La narrativa de éxito se debilitó y dio lugar a preguntas incómodas sobre la viabilidad de los modelos urbanos excesivamente planificados. Masdar dejó de ser solo un ejemplo a seguir y se convirtió en un caso de estudio. La admiración inicial se transformó en cautela. La percepción global cambió de forma gradual, pero constante. Artículos y análisis comenzaron a señalar las contradicciones del proyecto. Lo que antes se celebraba como innovación, empezó a discutirse como advertencia. No se hablaba de un fracaso espectacular, sino de una oportunidad desaprovechada. Esa ambigüedad hizo que el caso de Masdar fuera aún más inquietante. No era una ruina evidente, sino una ciudad funcional que no lograba cumplir su propósito. El silencio se convirtió en parte de su identidad internacional para los Emiratos Árabes Unidos. El impacto simbólico también tuvo matices internos. Masdar formaba parte de una estrategia más amplia de diversificación y posicionamiento global. Su desempeño afectaba la credibilidad de esa estrategia. Aunque el país continuó invirtiendo en energías renovables y tecnología, Masdar dejó una marca de prudencia. Mostró que no basta con invertir grandes sumas para garantizar resultados sociales. La planificación urbana, por avanzada que sea, no puede forzar el éxito. El costo del silencio también se manifestó en lo que no ocurrió. Empresas que no se instalaron, comunidades que no se formaron y oportunidades de innovación social que quedaron en pausa. Cada año sin crecimiento real ampliaba la distancia entre la idea original y la realidad. El proyecto seguía existiendo, pero su influencia se reducía. Masdar pasó de ser un referente aspiracional a una lección compleja, llena de matices y advertencias. Y esa transformación tuvo un precio. Al final, el costo más alto fue Inten Jabal. El silencio de Masdar cuestionó una creencia central del urbanismo contemporáneo, que la tecnología y la inversión deben anticipar todas las necesidades humanas. La ciudad demostró que el éxito urbano no se mide solo en eficiencia, sino en vida cotidiana. El impacto económico puede calcularse, pero el impacto simbólico se extiende mucho más allá. Masdar dejó al mundo una pregunta abierta sobre el futuro de las ciudades planificadas. Y esa pregunta sigue resonando, incluso en el silencio. Masdar existe, no como fue imaginada, no como fue anunciada, no como fue prometida, pero existe. Hoy, la ciudad es una presencia silenciosa en el desierto, funcional en partes, incompleta en su ambición, y profundamente reveladora en su significado. Caminar por Masdar hoy no es recorrer una utopía fallida, sino observar una idea detenida en mitad del camino, congelada entre el futuro que quiso inaugurar y el presente que no pudo evitar. En su estado actual, Masdar ya no es el experimento total que se anunció al mundo. No es una ciudad autosuficiente, ni un modelo plenamente replicable, ni el punto cero de una nueva civilización urbana. Es, más bien, un enclave híbrido. Algunas áreas funcionan como campus académico y tecnológico, otras como espacios corporativos. Otras simplemente esperan. La vida existe, pero no desborda. Hay edificios ocupados, pero no una ciudad vibrante. Hay innovación, pero encapsulada. El pulso urbano, que se prometió, nunca terminó de nacer. Y, sin embargo, Masdar no es un fracaso vacío. Sus sistemas funcionan. Su diseño pasivo reduce consumo. Sus decisiones arquitectónicas siguen siendo avanzadas, incluso años después. El problema no fue técnico. El problema fue estructural. Masdar fue concebida como un todo perfecto,
dependiente de que cada pieza se ejecutara sin desviaciones, sin crisis externas, sin cambios de contexto. Cuando el mundo cambió, el proyecto no supo adaptarse con la velocidad necesaria. El futuro no esperó a que Masdar estuviera lista. La ciudad quedó atrapada en una paradoja, demasiado avanzada para el presente que la rodeaba, pero demasiado rígida para sobrevivir al cambio. Lo que debía ser un sistema vivo terminó funcionando como un prototipo permanente, operativo, sí, escalable, no, inspirador, pero no dominante. Masdar se convirtió en un recordatorio físico de que la innovación aislada no crea ciudades. Las ciudades necesitan fricción, error, improvisación y, sobre todo, gente que no siga el guión. La lección más profunda de Masdar no está en lo que logró, sino en lo que reveló. Demostró que el poder político y financiero puede levantar infraestructuras extraordinarias, pero no puede forzar la complejidad orgánica de una ciudad real. Demostró que apostar todo a una sola visión, sin planes alternativos ni capas de adaptación, convierte incluso a las mejores ideas en estructuras frágiles. Cuando no existe un plan B, cualquier desviación se vuelve crítica. Masdar también dejó claro que el futuro no se impone por decreto. No basta con diseñarlo, financiarlo y anunciarlo. El futuro se negocia con la realidad. Se construye con iteraciones, concesiones y errores. Una ciudad no es solo energía, materiales y algoritmos. Es comportamiento humano, conflicto, desigualdad, improvisación. Todo aquello que Masdar intentó minimizar fue, precisamente, lo que le faltó para convertirse en una ciudad plena. Su legado, entonces, no es el de una utopía fallida, sino el de una advertencia sofisticada. Masdar enseñó que la innovación necesita humildad, que los sistemas cerrados colapsan cuando el entorno cambia, que las decisiones concentradas, por más inteligentes que parezcan, pueden generar dependencias peligrosas, y que el progreso real no ocurre cuando todo funciona según el plan, sino cuando el sistema puede sobrevivir a que el plan falle. Hoy, Masdar permanece como una ciudad antes de su tiempo, pero también como una ciudad que creyó poder escapar del tiempo. Su historia no trata de energía limpia ni de arquitectura futurista. Trata de poder, de decisiones irreversibles y de la ilusión de control absoluto. En ese sentido, Masdar no pertenece solo al pasado. Pertenece a todas las ciudades que aún creen que el futuro se puede construir sin aceptar la complejidad del presente. Las ciudades no fracasan por falta de innovación. Fracasan cuando olvidan a las personas. A lo largo de esta historia, quedó claro que la tecnología puede anticipar el futuro, pero no puede reemplazar la complejidad humana. Sistemas perfectos, planes cerrados y decisiones centralizadas pueden construir infraestructuras impresionantes, pero no crean vida urbana por sí solos. Una ciudad no es solo eficiencia, sostenibilidad o diseño inteligente. Es adaptación constante, conflicto, improvisación y error. Cuando estos elementos se eliminan en nombre del control, la ciudad se vuelve frágil. Por más avanzada que sea, el problema nunca fue la ambición de pensar en el futuro, sino la ilusión de que el futuro podía diseñarse sin margen para lo imprevisible. Masdar dejó una advertencia silenciosa. El progreso no depende solo de ideas brillantes, sino de sistemas capaces de convivir con la imperfección humana. La pregunta que queda es inevitable. Las ciudades del mañana aprenderán esta lección, repetirán el mismo error, con tecnología aún más poderosa.